Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy es 27 de abril, es Día Internacional del Diseño y es un día que tiene como objetivo reconocer la importancia del diseño en nuestro día a día. Hoy desde Iberus hemos querido invitar a varios profesionales del diseño para hablar sobre cómo el diseño es crucial en todos los ámbitos y en concreto en el digital, ¿no? Porque el diseño es algo estético, pero también es usabilidad, accesibilidad, funcionalidad y un montón de cosas más que nos van a contar nuestros invitados de hoy. Bienvenidos Irene, Olaya, Tamara, Laura y Javi. Hola. Hola a todos. Bueno, Buenas. para empezar, no sé si nos podéis contar un poquito cómo surgió vuestro interés por el diseño. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Así un punto como tal, un día que yo diga hoy me he levantado y quiero ser diseñadora, no tengo a lo mejor ese día, ¿no? Sí que es verdad que ha sido como una especie de evolución, ¿no? Toda la trayectoria que he tenido. Y sí que es cierto que desde pequeña pues me ha gustado mucho el mundo creativo e ilustrar y pues hacer mis cositas. Y a partir de ahí pues ya la vida me fue llevando. Sí que tenía claro que no quería hacer formación o enseñar a la gente, entonces ya pues me encaminé hacia el mundo del diseño por esa vía. Y ahora aún así, pues ahora sí que estoy dando formación. O sea que todo va cambiando, pero bueno, es un poquito la historia. Bueno, por mi parte, para ir un poquito en orden, yo también tengo eso desde pequeñita, que me gustaba mucho dibujar y siempre he tenido ese interés, y según iba creciendo también me surgió el interés por la decoración de interiores, pues todos hemos jugado alguna vez a los Sims y ahí ya me gustó mucho ese mundo y empecé a estudiar decoración de interiores y tenía una pequeñita asignatura que era de diseño gráfico. Y ahí ya, en cuanto lo descubrí, supe que era mi mundo, que me gustaba muchísimo y que, pues eso, que siempre había querido hacer eso. Entonces, al final, sí que es un poquito desde pequeña, pero la decoración de interiores me abrió este mundo tan bonito. En mi caso, yo lo viví como una manera de comunicarte, ¿no? Ya tienes cierta tendencia al color, en mi caso, pues al dibujo, ¿no? Ya coges un boli y tomas apuntes de otra manera. Es una manera de entender el mundo, de un poco transferir información que ya lo vas notando. Entonces ya te vas un poco dirigiendo a ese mundo del diseño. Claro, hace años el mundo del diseño tampoco estaba tan asentado como ahora. Parecía que solo escuchábamos más diseño de moda que diseño gráfico. Ahora hay un montón de caminos en diseño, pero antes estaba como muy enfocado a ciertos campos. Y bueno, y te vas acercando y vas viendo que realmente tiene un peso y que en estos últimos años es que ha sido una evolución tremenda. Entonces, te sigues formando y sigues viendo. Pero la verdad es que es un camino que no tiene fin, que se aplica a todo y que es muy necesario en la sociedad y para marcar una línea, ¿no?, a futuro. Muy buenas, pues yo soy Javier Corellano y vengo de una formación un poco de ingeniería que la gente la puede asociar a datos, a números, a la calculadora, pero bueno, hice ingeniería en diseño de producto y de ahí lo uní con mi pasión por la ilustración y por el dibujo y me he ido reorientando hacia el tema del diseño gráfico. Al fin y al cabo creo que todos los que tenemos aquí tenemos un poco la mente creativa y eso es lo que nos ha hecho hacer el clic y formarnos en este campo, ya que siempre que tenemos un reto, ya sea crear una página web, crear un nuevo producto, una nueva ilustración, ropa, siempre tenemos esa bombillita encendida de decir, ostras, pues yo lo haría así o lo haría así. Entonces, en mi caso, como comento, ya principalmente surgió con el tema de los productos, pues formato físico y luego ya hemos ido evolucionando hacia la parte de digital. Y bueno, y en mi caso personalmente yo siempre he ilustrado, he creado mis propias historias, me encanta crear historias en formato cómic, en formato historieta. Es algo que llevo haciendo toda la vida, incluso a día de hoy. Y cuando tuve que escoger carrera, pues elegí la de mi compañero también, Javi. Hice también diseño industrial y desarrollo de producto.
Estuve en una empresa trabajando como diseñadora gráfica 5 años y actualmente, pues bueno, he tocado los palos de maquetación, que también tenía que ver con el diseño web, orientado a la maquetación y llevar el diseño ya a desarrollo. Y actualmente también estoy haciendo diseño web. Así que, bueno, está todo relacionado en el mundo de la ilustración y el diseño, que es como he acabado hoy aquí. La verdad es que si hay algo muy curioso en vosotros 5, ¿no? Que sois diseñadores visuales, unos más para diseño gráfico, de marca, etcétera, otros más estáis dirigidos a web, pero los 5 tenéis un perfil muy creativo, ¿no? Incluso eso, tenéis vuestros proyectos personales fuera de ilustración, de cómic, de cartelería, que he visto por ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que al final está como muy vinculado, ¿no? Toda esa gama de vuestro perfil creativo al diseño y a querer aplicarlo a vuestro día a día y hacer la sociedad mejor, ¿no? Bueno, una cosilla que no he comentado es que cualquier usuario que esté viendo la charla puede dejarnos preguntas y comentarios en el chat y luego al finalizar pues los iremos respondiendo. Hablemos un poquillo de habilidades. ¿Vale? Imagino que un buen diseñador o diseñadora debe tener ciertas habilidades para transmitir mensajes de manera efectiva y creativa. Entonces, no sé si pensáis que hay alguna característica en concreto que debe tener un buen profesional del diseño. Bueno, pues buena pregunta. Yo creo realmente, o sea, si tuviera que resumir un poco qué características son fundamentales, diría 3 pilares básicos. El primero un poco lo achacaría hacia el conocimiento, ¿vale? Que se compondría un poco pues por la técnica, en plan saber manejar las herramientas, y por la curiosidad del individuo de estar al día, aprender cosas nuevas, ir adaptándose a lo que va surgiendo, ¿no? Entonces, eso, saber manejar y tener ese conocimiento nos va a permitir realizar nuestro trabajo de una manera eficiente y sacar resultados buenos. El siguiente pilar un poco que nombraría sería pues eso que tenemos así un poco todos, ¿no?, aquí presentes, la creatividad, ¿vale? Que eso sí que es el punto personal de cada uno, lo que podemos aportar y llegar a la gente y saber comunicar ese conocimiento que tenemos en el primer punto. Y ya por último, así como cierre, el último pilar que nombraría sería la experiencia, que eso pues va evolucionando y conforme vas haciendo más trabajos pues la vas ganando y la vas adquiriendo, y lo que te permite la experiencia es ayudar a afrontar nuevos retos de una manera más segura y más confiada. O sea, tú vas a tener más confianza en ti mismo conforme tú vas haciendo más trabajos. Entonces, un poquito nombraría esos 3 y luego ya como opcionales sería beber café y tener gato, si se puede, pero vamos, los serios serían los otros. El gato es algo común, ¿eh? El gato hay que tenerlo, si no, no eres diseñador. No, pues lo dejo como opcional porque a lo mejor pues alguien no tiene gato, pero sí. Sí, yo quiero lo primero dar las gracias por las felicitaciones en el chat y añadir que hay una cosa que me parece a mí muy importante que tiene que tener un diseñador y que a mí me ha costado muchísimo trabajarlo en mi vida porque soy una persona muy impaciente y muy nerviosa, y es la paciencia. ¿Vale? Al final es un mundo en el que tenemos muchas opiniones personales alrededor, ¿no? Y es un mundo un poquito difícil en el sentido de que muchas veces lo que tú consideras ligado a tus estudios y a toda tu experiencia, que es lo correcto, alguien te viene y te dice, no, es que a mí no me gusta, y hablamos de gustos. Entonces es un mundo un poquito difícil en ese sentido. ¿Vale? Hay que tener muchísima paciencia. Quería preguntar respecto a eso después. La confianza, ha comentado Irene, la paciencia, ¿no? Sobre todo en temas de diseño que todo el mundo queremos opinar siempre, a veces con mayor o menor conocimiento. Sí, eso es. A veces quizá no se entiende que algo que hacemos también es desde el conocimiento, desde los estudios y desde la experiencia, y muchas veces no es porque nos guste, sino porque es lo que técnicamente es correcto. Y hemos hecho un análisis previo, hemos analizado bien los colores, hemos tenido en cuenta todos los factores externos para que ese diseño sea el diseño perfecto, entre comillas,
y ahí luego ya entra el gusto personal. Entonces ahí es un mundo que en ese punto se complica un poquito, pero bueno, de todas formas es muy bonito porque abre mucho a los debates y al final es una conversación continua este mundo. Entonces en esa parte pues creo que es un punto a destacar de un diseñador. Sí. Y es además nos ayuda, a mí personalmente yo creo que ese punto ayuda mucho a crecer y a ver más opciones, ¿no? A explorar más cosas. Y sí que te hace ver pues otros puntos de vista. Es verdad que a un médico nunca le vas a decir cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Por ejemplo, pero a lo mejor nosotros sí que tenemos como más abanico o más opciones posibles, porque la creatividad es muy amplia. Entonces, ahí da pie a que haya debate. Sí, luego en la vida te viene bien, ¿no? La paciencia. Aprendes hacia afuera del ámbito laboral, aprendes mucho en la vida. O sea que es un trabajo que te da muchas lecciones. Yo querría remarcar lo que habéis comentado del me gusta, no me gusta, porque sí que es algo que escuchamos como a lo largo de proyectos y demás. Y claro, sí que es algo muy natural que nos sale porque es algo visual y la primera emoción que te viene, ¿no? Es me gusta, no me gusta. Pero claro, a nivel de diseño no nos aporta información. Es una opinión que vamos a desechar porque no sabemos muy bien a qué se debe, porque a lo mejor tú estás opinando y no eres el target del producto, ¿no? No va dirigido a ti. Entonces, a lo mejor es que no debe gustarte a ti. Entonces, un poco remarcar que esas opiniones, claro, según quien la diga, el contexto, filtramos y sabemos un poco de dónde vienen, pero nos reivindicar esa segunda parte de la frase de el por qué y matizar, ¿no? Que nos puede ayudar un poco a dirigir el proyecto o el diseño. Sí, y yo un poco... Una frase más solo que dice, yo creo que os habréis encontrado con clientes, que es el dale una vuelta. Bueno, pero si viene acompañada de otras cosas, es correcta. Eso es, ponle más diseño. Al hilo un poco que comenta Laura, y que también nos preguntan desde el chat a Maya, que nuestro trabajo se basa muchas veces en la creatividad, pero hay algunos días que, bueno, no estamos tan inspirados o tenemos un poco la nube encima de la cabeza y no conseguimos dar con ese kit visual que al cliente le pueda gustar. En ese momento yo creo que es en el que nosotros nos diferenciamos de los artistas que simplemente pueden proponer algo visualmente atractivo y que funcione. Y nosotros en nuestros productos digitales, la mayoría de nuestros trabajos tienen que cumplir una función. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacerle ver al cliente que un rojo, hemos cogido un rojo no es porque sea bonito, porque nos apetezca, sino porque el rojo está asociado, los usuarios ya lo entienden que van a dar unos mensajes de aviso en este caso. Entonces, cuando, digamos, no tenemos la bombillita encendida, tenemos que intentar hacer esos análisis un poco no tan creativos, pero sí basados en las reglas del diseño, de cómo funciona la cabeza del usuario para intentar dar con la tecla oportuna. Y algunas veces que eso surge de manera natural y hay otras veces que hay que forzar de, venga, pues si lo pongo aquí el botón voy a conseguir que el usuario haga esto. Si además le pongo este color voy a conseguir que lo haga más rápido que si lo pongo de otro color. Entonces esos pequeños tips que vamos a ir cogiendo pues con la propia formación en diseño gráfico y en usabilidad y con la experiencia. Yo creo que ser creativos es súper importante porque el 99% de los días somos súper creativos, pero hay un momento que la parte más analítica la tenemos que sacar a pasear para decir, en un día malo también sé diseñar cosas chulas, no solo los días en los que estoy acertado. Yo, de hecho, eso apoyaría pues, la base esa de conocimiento y tener la técnica suficiente y las herramientas para poder defender nuestro trabajo, básicamente, o sea, lo que sabemos hacer. Y luego la creatividad, pues sí que es verdad que es ese toque especial que le podemos dar porque la tenemos dentro nosotros, pero hay que apoyarse en el conocimiento. Sí. Yo aquí, por ejemplo, sí que querría aportar que yo vengo del mundo de la maquetación y yo sé también, ¿no?, la creatividad que llevamos barriendo dentro para casa. y que a veces
No, no, si a mí también me pasa, nos sale ser muy creativos, muchas veces tratamos de inventar la rueda y no nos damos cuenta de que un diseño, en concreto un diseño web, sí que tiene, hablando de gatos, pues ya veis que los diseñadores tenemos que tener gatos, pero hablando del diseño web, sí que creo que es importante estar muy alineados con desarrollo, en concreto con la figura de maquetación, porque es cierto que se pueden hacer casi cosas imposibles en maquetación, pero sí que insistiría en la idea de tener en cuenta ese rol Ujú. y estar alineados y crear, digamos, en conjunto con la creatividad, crear en conjunto el diseño para que funcione tanto visualmente como en un entorno web real. Ujú. Sí, sí, sí. Es importante que tengamos en cuenta siempre a todos los miembros que forman parte del proyecto. Y quería decir una pregunta que habéis puesto ahora por el chat, contestar rápidamente. Raquel nos pregunta que qué opinamos sobre la IA, de la inteligencia artificial. Yo personalmente opino que al final lo que diferencia a un diseñador de la inteligencia artificial es el alma, ¿no? Por así decirlo. Creo que con esta frase lo entendemos todos y que al final ese punto personal o esa creatividad o ese punto que es mucho más sentido cuando juegan parte los sentimientos es lo que nos diferencia, ¿no? Entonces, en mi opinión, creo que nunca se va a poner en el nivel del ser humano, ¿no? Por así decirlo, con esto que tenemos todos. Sí, hablamos también el otro día lo enfocábamos a una herramienta como cualquier otra. Tú al final tienes que saber qué quieres, o sea, tienes que hacer un análisis, tienes que hacer un test y luego esa herramienta te va a ayudar a conseguirlo. Desde luego es una gran oportunidad para desarrollar diferentes materiales, pero claro, al final el objetivo y lo que quiere es parte de una persona. O sea, la parte nuestra y un poco de a ver qué queremos conseguir siempre va a estar. Desde luego es algo impresionante y bueno, que todavía nos queda mucho por ver. No Y sabemos descubrir. dónde nos va a llevar. Yo también opino un poco como Laura, que al final va a ser una herramienta que sí nos permite pues, ahorrar tiempo y poder sacar soluciones más rápido y nos va a permitir adaptarnos y probar cosas nuevas. O sea que al final es crecer un poco también. Vale, y después respecto a lo que realmente necesita un diseñador, también está ahí un poco la especialización y el rol en el que tú te veas. Está claro que tenemos que tener una base teórica y en diferentes soportes, pero al final cada uno se va conociendo conforme empieza su carrera laboral y va viendo en qué sitio encaja o cuáles son sus partes como más potentes. Ahora, claro, en ambiente digital está claro que es un mundo y es un campo en el que, bueno, el diseñador tiene que desarrollarse y aprender. O sea, ahora en diseñadores visuales, pues de luego hay unas oportunidades y un campo a desarrollar increíble. Entonces, bueno, cualidades, pues desde luego una formación técnica. Si ya vienes de una parte gráfica, toda la parte de jerarquía, contraste, tipografía, color, ya la tienes un poco ya marcada y a lo mejor en esta parte de diseñador visual empezamos ya a escuchar a usuarios, a realizar test, a ver mapas de calor, ya conseguimos más información y al final estás en un medio digital, con lo que conlleva, ¿no? Tu manera de ver el diseño tiene que ser más flexible, tiene que tener, pues como se comentaba antes, en cuenta al que lo va a desarrollar, en qué plataforma se va a desarrollar. Bueno, pues es otro campo de batalla, ¿no? Por decirlo de otra manera. Y tienes que saber un poco dónde estás y sobre todo conocerte a ti mismo como diseñador, potenciar tus puntos débiles y ver dónde puedes encontrarte cómodo. Desde luego, diseñador visual es algo que ahora realmente todos los diseñadores deberíamos controlar y es un campo a desarrollar.
Otra pregunta que me surge es, claro, ya tenéis una amplia experiencia como diseñadores e imagino que os habéis ido encontrando como muchas situaciones, ¿no? A lo largo de este tiempo y habréis ido aprendiendo, etcétera. ¿Qué diríais que hay que evitar a la hora de plantear un diseño o cuando veis un diseño que decís, oh no, han hecho esto, ¿no? No sé si hay alguna cosa que podáis destacar. Yo ahí sí que es cierto que a veces pues vemos algún trabajo, algún proyecto y puede ser incluso de los nuestros, de hace unos años y que nos sacaríamos los ojos todos. Pero creo que no desecharía nada en el proceso creativo. O sea, en la parte inicial de ir creando sí que invitaría como a probar y a saltarse un poco las normas preestablecidas, porque al final eso es lo que va a dar como nuevos resultados. Y ya sí que una vez yo pruebe, lo que tengo que poder hacer es contrastar con otras opiniones, no solo quedarme con mi opinión o mi visión, porque es muy importante pues, ver qué provoca ese diseño y no perder el foco de lo que quiero conseguir sobre todo. O sea, tener muy claro el objetivo, el mensaje que quiero lanzar, la comunicación que estoy dando o hacia quién voy y con saber eso y no perderlo por el camino cuando estás creando, yo creo que es la clave para no sacarte los ojos, básicamente. Al final, siempre hay maneras. Sí, sí que es verdad que además a medida que vas aprendiendo luego sí que hay unos o no imperdonables, ¿no? También podríamos decir que a medida que vas aprendiendo, sobre todo en el mundo del diseño web, sobre accesibilidad, cuando las cosas no tienen contraste te vas dando cuenta, ¿no? Y al principio algo que a ti no te chocaría tanto, pues te empieza a chocar, ¿no? Y empiezas a decir o no. Y sobre todo, en mi caso, siempre que veo algún color como excesivamente fuerte a la vista, me salta ese o no, depende cómo lo usemos. Si lo usamos en pequeñas cantidades y en sitios correctos, sí que puede funcionar. Y luego también otra cosa que sí que a mí me da el o no, sería cuando hay demasiados elementos en un diseño y y poco espacio, ¿no? O sea, cuando tenemos horror vacui. Eso sí que es como mi mayor o no, porque me gustan los diseños muy limpios y creo que al final se entienden. Y hazme el logo más grande también, Olaya. Sí, sí. Hazme el logo y hazmelo más grande. Más grande todo. Es típica, sí. Sí, al final ese Frankenstein, ¿no? Que hay que a veces saber cómo montar. Sí. Yo en este mundo en el que muchas veces lo hacemos por la calle, ¿no? Vemos a una persona que va con una vestimenta un poco no tan habitual y ya decimos, ¡ay, va! Yo creo que la crítica negativa la tenemos más cerquita de la lengua que la positiva. Y en este caso hay muchas veces que cuando nosotros hacemos pruebas de visual, que tanteamos, voy a ver cómo funcionaría esta propuesta a este cliente, a ver si le gusta o no. Antes o la enseñamos dentro del departamento para ver si gusta o no gusta. Hay muchas veces que antes de decir, ostras, no me gusta, a ver, ¿por qué has escogido en este caso esta imagen o por qué has escogido estos colores? Hay algunas veces que cuando se hace una propuesta y no se necesita ninguna explicación es que has dado con el clavo y que realmente la opción ideal. Pero cuando no encuentras el porqué de esa ilustración, el porqué de esa propuesta visual, igual cuando escuchas la motivación que ha tenido ese diseñador gráfico para, mira, pues he hecho esto, he hecho aquello, ostras, pues igual te va cuadrando más en la cabeza porque ha tomado unas decisiones o porque ha tomado otras. Hay muchas veces que en los procesos de selección que hacemos para nuevos perfiles y nos hacen propuestas de, mira, yo habría propuesto esto. Cuando nos llegan decimos, ostras, pues igual yo esta solución no hubiese optado, pero cuando le damos la oportunidad al diseñador de que nos explique, pues mira, he optado por esto, y entonces ya rebatimos y le exponemos nuestra opinión de, ostras, pero ¿te has dado cuenta que si utilizas este CTA aquí y está en tal posición, va a pensar el usuario que va hacia atrás y tú lo que quieres es que... ostras, pues entonces ya hay un diálogo que muchas veces en el diseño no se produce porque simplemente somos receptores del diseño, pero en nuestro caso, cuando podemos dentro de un equipo enseñar diseños y decir, oye, ¿te cuadra, no te cuadra? Es como realmente podemos valorar si un diseño es, por así decir, bueno, malo o tiene oh Dios mío, quítalo de mi vista que me van a sangrar los ojos.
De hecho, en relación con lo de que dice Javi, sí que quería aportar que para mí el diseño es un acompañamiento. Es algo que acompaña una funcionalidad, pero bien sea a un cuento infantil o a un desarrollo web. Entonces, el o no, hay muchas veces que puede ser subjetivo en cuanto a colores, lo que sea, pero el mayor o no que hay para mí es que no se entienda lo que quieres transmitir. O sea, que no Sí. exista ese acompañamiento fundamental para lo que está Ujú. hecho el diseño, pero ya te digo, en cualquier ámbito. Entonces, el acompañamiento que se hace desde el diseño tiene que tener un sentido, ¿no? Como bien decía Javi. Para mí, desde luego, ese sería el mayor o no. No sé Sí, si Sí. algún otro, ¿no? Sí. bueno, yo quería aportar una última cosa de cuando has sacado un diseño y no ha funcionado o no ha terminado de agradar al cliente. Normalmente siempre ha habido un fallo de briefing o un fallo previo, ya sea por la velocidad del proyecto que no se ha tenido claro los objetivos o un problema de comunicación, porque claro, al final los diseñadores tenemos que diseñar en base a algo. Si esa estructura a la que recurrimos, esos datos, esas entrevistas, esas necesidades de la empresa no están claras, puede que sea un diseño débil y caiga por algún lado. Entonces es muy importante tener la información cerrada, ¿no? Antes de empezar a trabajar. A veces es complicado, ¿eh? Vas un poco sobre la marcha, pero tenerlo cerrado te quita muchos pasos y muchos errores en el diseño. ¿Qué consejo daríais a alguien que se quiere convertir en diseñador? ¿O que os gustaría que os hubieran dicho a vosotros cuando empezasteis? ¿Estás seguro? La primera es eso. Sí, sí. Sobre todo, Sí. mi consejo más grande es, creo que es algo vocacional. No es tan fácil como pensáis, no es pintar y colorear y sobre todo te tiene que gustar, ¿vale? Creo que sí que es uno de estos trabajos que no lo puedes hacer por hacer. Te tiene que gustar y te tiene que apasionar mucho este mundo y tener muy claro qué es, sobre todo qué es y a qué te enfrentas. Porque muchas veces creo que desde fuera hay un concepto muy equivocado del diseño. Y me lo han demostrado varias veces que claro, que al final tú, si no estás metido en este mundo, piensas que eso, pues pintar, colorear, aquí poner un colorcito aquí, un colorcito allá y ya está. Pero no es eso y sobre todo, pues eso, mi consejo es informarse y que sea algo vocacional. ¿No te lo puede hacer el primo de Valencia, el Sí, primo del sí, vecino? por ¿No te lo puede ejemplo. hacer? Sí, sí. Sí. Y yo en mi caso, sobre todo... Uy, perdón. No, que Sí, en mi Dale, caso, sobre dale. todo, que es un trabajo de fondo, que tú también te estás autoeducando, lo que llamamos educar el ojo, ¿no? Tú empiezas a ver cosas y conforme pasan los años, tú ya tienes un background. Es que es algo que vas alimentando. Tú te vas alimentando con proyectos, vas alimentándote con lo que ves. También es muy personal, porque al final te lo llevas un poco a tu estilo de vida, el diseño. Yo me acuerdo, a ver, conforme pasan los años tienes menos tiempo, pero claro, cuando eres así más jovencillo, pues es que te pasas 24 horas al día bebiendo, haciendo diseño, haciendo actividades con diseñadores, Sí. o sea, es algo intenso, te tiene que Hasta gustar. sueñas a veces que estás ahí. Te tiene que gustar porque Eso no me lo habría imaginado, lo de soñar. te absorbe mucho, la verdad. Sí, sí, es verdad que incluso a veces te quita el sueño, ¿no? O sea, a mí sí que me pasa muchas veces que me quita el sueño muchas veces este mundo, porque estás ahí que se te ocurre justo cuando te vas a la cama a dormir, ya sé qué voy a poner aquí. Y a veces yo me he llegado a levantar para apuntarlo. O sea, a este nivel de vocación tienes que llegar. Sí. Y otro consejo así que podría aportar es no dejar de formarse, o sea, de que siempre hay que estar actualizado, hay que estar siempre al día, entonces no dejar esa ilusión de crecer, de mejorar personalmente y también un poco de saber digerir las críticas de una forma buena. O sea, saber aceptar y no tomártelo como algo personal, sino separar un poco tu persona o tu trabajo del diseño final, porque a veces
desgraciadamente no es el resultado que tú quieres o que tú has plasmado en un inicio, sino que va cambiando ese resultado del proyecto y al final acaba siendo una cosa que no era lo que concebiste en un inicio. Entonces, tienes que saber separarte un poco, al menos en mi caso ahora, y diferenciar, pues eso, la parte de artistas que podemos tener y la parte de diseñadores que tenemos un poco. Por ahí iría. Sí, de ahí está un poco la respuesta de la pregunta que nos está preguntando Óscar, que cómo afrontamos esas situaciones, ¿no? En las que el cliente te intenta llevar, pues es un poquito lo que acaba de decir Irene, ¿no? Que al final pues tenemos que saber separar el ámbito personal, porque si no muchas veces te afecta mucho más de lo que crees, y ser un poquito fríos y afrontarlo con frialdad, y sobre todo muchas veces afrontarlo con una respuesta técnica hacia eso que nos está comentando este cliente, ¿no? Pero bueno, es un mundo que sí que afecta. Creo que hay mucha psicología dentro de nuestro campo que hay que saber llevar, hay que saber tratar. Y yo, en mi caso, para esos casos de clientes complicados, pues a lo mejor es proponer la opción que creo correcta yo, explicarla con pelos y señales y aportar toda mi experiencia y todo mi conocimiento ahí. Si aún así no, pues se recalca que es una decisión que no estás tomando tú, sino que está tomando el cliente con los riesgos que puede suponer esa decisión que está tomando. O sea, al final es explicarlo, hablarlo y saber comunicar un poco cada situación. Sí, el cliente buitre, ¿no? Que se te pone aquí y que empieza, muéveme estos 2 píxeles para arriba, 4 píxeles para abajo. Y bueno, porque hoy en día contamos con herramientas que todos esos pequeñitos cambios que nos van minando nuestra creatividad y nuestras energías y nuestro ánimo nos lo facilitan. Si al fin y al cabo hemos generado un buen sistema de diseño para generar todos estos proyectos y el cliente, pues es que no me gusta este azul porque lo asocio a no sé qué, ¿puedes cambiármelo? Pues si lo tuviésemos que replicar en muchos elementos nos volveríamos locos, pero por suerte tenemos herramientas y formas de trabajar en la metodología del diseño que nos favorecen esos pequeños cambios que nosotros no los haríamos, pero que en algunos casos tenemos que darle esa palmadita al cliente y decir, venga, este cliente que me estás proponiendo lo puedo llegar a asumir, lo realizamos, el cliente está un poquito más satisfecho y por otro lado nosotros conseguimos ganar otra batalla, otra pequeña guerra en el que la propuesta que hemos hecho de ilustraciones se la conseguimos defender por este otro cambio que al fin y al cabo a nosotros no nos ha supuesto tanto y bueno, es lo que hablamos siempre, ¿no? Una pequeña batalla con el cliente siempre porque los clientes tienen cada uno su opinión y piensan que lo que ellos exponen o lo que ellos piensan es lo que todo el mundo piensa y entonces, pues bueno, a veces hay que decir, bueno, pierdo esta batalla pero en pro de ganar la guerra, por así decir, y que al final acabes comprando todo el producto que te estoy planteando. Volviendo al tema de eso, qué consejos dais a alguien que se quiera convertir en diseñador, etcétera. 4 de vosotros estáis en Iberus y, por ejemplo, Laura está en Tactic, que es una compañía amiga de Iberus. Entonces, no sé por qué les recomendaríais, ¿no? unirse a Iberus y trabajar con nosotros. Bueno, yo para empezar, el equipo que tenemos detrás, todo lo que puedes aprender y todo lo que te hace crecer a nivel personal y la posibilidad de participar en proyectos muy diferentes también. O sea, eso a mí, por ejemplo, me llama bastante. El poder ir cambiando de proyecto, no tener que hacer siempre lo mismo, al final alimenta un poco esa faceta creativa, ¿no? De poderte enfrentar a nuevos retos y ayuda bastante. Pero sobre todo también eso, el equipo humano que hay detrás y poder aprender y nutrirte de otros y de los compañeros, yo creo que hace crecer bastante. Sí, para mí ha supuesto un cambio muy grande de trabajar en Iberus, sobre todo por lo que comenta Irene, que es el equipo que tenemos detrás, que todos los días aprendes de ellos, que sí que hay muchísima comunicación. Me parece que el punto más fuerte es el personal, ¿no? Que al final también te tienen en cuenta y te sientes valorado. O sea, es lo que yo he notado, sobre todo en Iberus. En mi caso, yo lo que más destacaría, claro, como que en muy poco tiempo y
en un ambiente, pues estás en un ambiente un poco con las personas, ¿no? Y te llegan proyectos tan diferentes, con tantas oportunidades diferentes a nivel de diseño, de diferentes sectores, diseñar diferentes aplicaciones. O sea, es un ambiente muy rico en el que te puedes poner a prueba, en el que te puedes formar y en el que estás viendo un ambiente empresarial ya muy... Que tiene mucha vida, que a lo mejor estás en otro sitio y es que no lo ves y te está llegando, sobre todo también aprendes mucha metodología, muchos sistemas de trabajo, o sea, es algo que cada día te nutres y que te llega información por todos lados y aprendes todos los días de conocer a gente, de colaborar en un proyecto, en otro. Desde luego es una oportunidad que te enriquece como profesional. Sí, sí, sí. Además hay proyectos muy interesantes en los que trabajar. Y luego el bagaje de conexión con los equipos de desarrollo, que es lo que comentábamos también, Tamara comentaba al principio, que podemos proponer muchas veces soluciones que luego se las pasamos a los compañeros de desarrollo y nos dicen, Chatico, ven aquí un segundo que te voy a comentar, que es que aquí me estás poniendo el GIF de Homer Simpson bailando y igual esto no lo podemos meter. Y eso te hace elevar un poco tu nivel para decir, vale, quiero conseguir esto con esta herramienta o con esta metodología o con este elemento, no lo puedo conseguir ahora, voy a ver otro camino para llegar al mismo objetivo que es este, que lo tengo claro y que quiero conseguir aquí, pero a través de otra comunicación visual o de otra composición. Y eso te lo da, pues, tener los equipos cerquitas de desarrollo, de aplicaciones mobile, de todos estos equipos que están integrados en Iberus que en cualquier momento te dan la llamadita, oye, que subo a la planta, oye, bájate que te voy a explicar cómo lo hacemos nosotros aquí y así tú sabes cómo son las tripas de la tecnología en concreto y en función de esa tecnología ya dices, acabáramos, vale, que aquí puedo hacer esto y llámese otro atajo para poder conseguir lo que realmente queríamos. Entonces eso te hace un poco estar pendiente de una visión más global de lo que sería el producto en sí, que no es solo nuestra parte pequeñita, que algunos piensan que solo es pintar y dibujar y colorear, sino que, pues eso, tenemos que tener en cuenta todas las patas del negocio. Yo sin duda, pues bueno, como mis compañeros diría que las personas, el equipo y la flexibilidad, pero el equipo no tanto solo el equipo de diseño, sino como decía Javi, el poder colaborar con otros departamentos y ayudarnos los unos a los otros. Es decir, o sea, en Iberus tienes la posibilidad de colaborar con diferentes departamentos, te dan esa posibilidad, esa flexibilidad, esa proyección de crecer también, de seguir evolucionando y creciendo como profesional, que al final yo creo que para cada uno de nosotros, sobre todo gente que quiere crecer, gente creativa y que espera una proyección en su carrera profesional es muy importante. Y eso Iberus te lo da y es una de las cosas que yo personalmente, desde luego, más valoro. Nada, yo creo que igual ya podemos ir respondiendo a vuestras preguntas que se han ido acumulando aquí. Sí, y nada, sobre todo, muy agradecidos de la colaboración. Sí. Y yo voy a empezar por la que nos comenta Raquel, ¿vale? Y la voy a hilar un poquito con las siguientes de los bloqueos. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué herramientas usáis o recomendáis como inspiración? Y en este sentido, pues en mi caso, para la forma de trabajar que tengo es que cuando tengo un bloqueo creativo, que nos pregunta por ahí Paloma, recurro a estas herramientas, ¿no? Porque al final sí que te dan un poquito de inspiración fuera de lo que tú ya puedas tener de repositorio en tu cabeza o dentro de tu creatividad, ¿no? Entonces, yo sí que muchas veces acudo a Dribbble o también acudo a Pinterest. Pinterest me parece una herramienta bastante buena para inspirarte en el mundo diseño gráfico. Y cuando tengo esos bloqueos, mi solución muchas veces es recurrir a estas herramientas y darle una vuelta un poquito en mi cabeza, cogiendo varias inspiraciones, ejemplos. Y la verdad es que es una manera... chocolate, ¿no? Y azúcar.
Sí, también. Mucho café y mucho azúcar. Sí, yo hilando también un poco con esto, así un poco para los bloqueos creativos, aparte de pues, utilizar estas herramientas, inspirarte en cosas que ves, a veces también, en mi caso, yo necesito cerrar un momento la pantalla y hacer otra actividad totalmente diferente, pues ponerme a barrer 5 minutos o fregar los platos o otra cosa que no tenga nada que ver o pues salir un poco de cervezas, no sé, en plan de desconectar para volver con las energías puestas y más centrado en lo que haces, ¿no? Que a veces cuando estás focus en algo pierdes el foco precisamente. O sea, a veces necesitas salir un poco de ahí, de ese agujero en el que te estás metiendo. Sí, sí, la verdad es que también ayuda mucho tu entorno, tus amigos, tu familia, por lo menos a mí. Cuando tengo bloqueos me inspiran muchísimo las personas que tengo a mi alrededor, que por suerte son maravillosas, y eso, bueno, te inspira para todo el tiempo que quieras. Yo respecto a eso sí que tengo que añadir que curiosamente las mejores ideas y tal me suelen surgir cuando estoy más en calma, ya sea por la noche o Laia, que eso Sí. de levantarme a apuntar una idea me pasa constantemente, ya sea en la ducha o en el propio gimnasio. O sea, realmente cuando estoy más relajada es cuando surgen las mejores ideas y es curioso porque muchas veces cuando no me sale algo trato de obcecarme y no paro hasta que lo termino y sin embargo cuando me relajo es cuando realmente me viene la inspiración. Así que bueno, como consejo os diría, yo no lo hago porque me obceco, pero realmente relajarse y hacer otra cosa y estar en paz es lo que a mí me funciona y cuando me vuelve la musa. O sea que... Sí, sí, el estrés no es bueno para los diseñadores. Ahí lo dejo. Y además muchas veces jugamos con ese factor de estrés porque muchas veces los tiempos son muy limitados. Entonces ser creativo en un tiempo limitado se convierte en tu mayor enemigo. Sí, hay un riesgo de bloqueo. Sí, sí. Hilaría eso un poco con la pregunta del mayor reto al que nos hemos enfrentado. Yo iría un poco por ahí, un poco el enfrentarte al tiempo y aportar algo, un resultado como con calidad y de lo que tú puedas estar orgulloso y puedas decir, pues sí, esto está bien presentado, ¿no? Entonces es un poco ese juego, ese equilibrio y encontrarlo, yo creo. Sí, sí, sí. Y respecto a... Bueno, Javi, dinos. Sí, y ya hilando un poco con lo que comenta otro espectador que dice que cuando nos toca un proyecto en el que no nos enamora, que no estamos motivados con él, pues es realmente ahí donde tenemos que ponernos el traje o el mono de diseñador, porque es como si a un cocinero le dan 4 ingredientes con los que no suele trabajar y al final tiene que sacar un plato de cocina. Pues bueno, algunas veces todos con arroz y bogavante haríamos un plato súper bueno, pero cuando te toca una patata escurrida y un poquito de ajo, pues bueno, pues se saca lo que buenamente se puede. Ahí es donde tenemos que ser lo más analítico posibles para decir, bueno, ¿qué cliente es? ¿Qué comunicación tiene? ¿Qué contexto tiene? ¿Qué usuarios tiene? Y de ahí sacando pequeñas cositas que podamos utilizar a la hora de plantear una propuesta visual y ya con eso ir teniendo pequeños ladrillos que nos sirvan para ir componiendo eso, una estructura, una comunicación y salir del paso como buenamente podamos. Sí. No obcecarnos y pensar también un poquito en las cosas que sí podemos controlar durante ese proceso, aunque no nos esté gustando. Pero al final somos profesionales, tenemos que dar soluciones ante las cosas. Entonces, sí que es verdad que a veces pues, habrá proyectos que no nos enamoren y que no nos motiven, pero también esa es la clave, ¿no? El conseguir al final o intentar conseguir que ese proyecto que no nos enamoraba, que al final sí que nos acabe gustando un poco. O sea, poder darle la vuelta a la tortilla, un poquito. Sí, sí, sí. Hay que ser bastante positivos a veces en este mundo. Bueno, Y luego también son muy, para mí son muy retantes, no sé si esa palabra es la más adecuada, pero bueno, para mí es un reto cuando un proyecto, sobre todo en el mundo web, tiene limitaciones técnicas muy extremas, porque muchas veces tenemos que ser creativos con un lenguaje de programación muy limitante. Y ahí, para mí, son los proyectos que más reto nos generan, porque realmente es muy difícil que cuando te digan esto tiene que ser así, pero que tiene que ser
creativo. Entonces es un poco complicado sacar eso. Para mí son los proyectos más retantes, pero al final también es de los que más puedes llegar a aprender y ese es el lado bueno que le tienes que sacar. Bueno, tenemos más preguntas por aquí. Por ejemplo, Iván nos comenta que cómo nos formamos a nivel profesional y cuáles son nuestros referentes y a ver si nos hemos sentido incomprendidos por provenir del arte. Yo te lo respondo así rápido, no sé si quieres dar algún apunte, pero bueno, sobre todo te voy a responder a la última pregunta. Porque iba a decir, incomprendidos seguro. Sí, me parece muy interesante porque realmente pienso que si no sabes en qué consiste este mundo, muchas veces piensas lo que he comentado antes, que somos artistas, pero realmente no es lo mismo. Realmente, de hecho, el valor de un artista también es muy grande. O sea, es un mundo súper incomprendido en el que creo que se da un poquito de menos muchas veces al artista o al diseñador, en este caso, o al que viene en este mundo del arte, porque a mí sí que me ha pasado que me he sentido incomprendida y como que soy menos que los demás por ser artista, entre comillas, por así decirlo, ¿no? Pero al final también tiene un valor profesional muy grande y es difícil de llevar a veces. Sí, el famoso botón mágico, ¿no? Pero luego al final sí que es verdad que a la hora de vender un proyecto o de aportar valor, el diseño es súper importante. Entonces, en ese caso, sí que se valora más. Pero claro, una persona que tiene desconocimiento del campo, a este tipo de personas que no valoran tanto nuestro trabajo, hay que darles esa formación, esa experiencia y ese conocimiento que tenemos detrás. O sea, darles una explicación y reforzar todo lo que vamos haciendo. Que a veces nos cuesta también, incluso el poder defender lo que estamos haciendo, pero es algo vital. Sí, sí. Y de hecho también tenemos, como con la pregunta de las formaciones, dos tipos de formación, que está la formación técnica como tal y luego está la formación de referencias, de investigación, de análisis que haces tú por tu cuenta, ¿no? Aprendes herramientas y muchas veces es muy autodidacta este mundo para formarte. O sea, me parece que es un mundo muy, muy autodidacta en el sentido de que tienes que estar siempre en la tendencia, en lo que se lleva, en los colores del momento y al final, aparte de esa formación técnica, puramente técnica, está la otra. Bueno, luego había una pregunta de Raquel para Laura y para mí, que como ilustradoras nos pregunta que si en Iberus hemos hecho proyectos más enfocados dentro de ese campo. En mi caso, por ejemplo, no he hecho proyectos relacionados propiamente con la ilustración, porque actualmente estoy en el departamento de UDM, que es el trabajo que hago es más orientado a diseño web, pero sí que es cierto que es un trabajo igualmente creativo. O sea, lo que nos piden es transformar, digamos, un prototipo en un diseño visual que vaya a estar integrado en una web. En cuanto a esto también, pues el diseño de iconos, de ilustraciones o de cosas o elementos o banners más visuales para las propias webs es lo más cerca a lo mejor que está de lo que yo hago de manera personal con la ilustración. Así que bueno, no es exactamente ilustración, pero en ocasiones sí que se acerca bastante, con lo cual pues yo encantada de expandir la creatividad en lo que hago día a día. Sí, en ese sentido, lo que has comentado es más un diseño gráfico, ¿no? En que puedes tener algún recurso de ilustración, no un desarrollo de ilustración, ¿no? Sino coger algún recurso y tú ya tienes a lo mejor esa facilidad de combinación, de adaptar la paleta de color y hacer una composición rápida que quede bien equilibrada. Pero claro, un proyecto de ilustración es algo muy concreto. Claro, una empresa digital es más complicado, ¿no? que llegue, pero bueno, siempre te sirve y siempre hay algún detallito que puedes incorporar en cada proyecto, sí. Sí, es verdad que te vienen proyectos de todo tipo y hay veces que tienes esa oportunidad. Bueno, Javi también es ilustrador, igual también quiere contestar esa pregunta, pero no lo dejamos de menos. Mayoría. A ver, yo creo que un poco, más o menos todos tenemos nuestras aficiones que en cuanto toca la campana, que algunas veces no suena muy pronto, pero que cuando suena ya decimos, vale, ahora me puedo dedicar a lo que me gusta, coger el iPad, a dibujar
sí que en ese mundillo nos solemos utilizar comunicaciones visuales, que ya sea pues para las ilustraciones que hace TAM, que te aportan una ayuda emocional o un acompañamiento. Sabe que hay comportamientos de, pues bueno, si la imagen, si la protagonista está mirando hacia la derecha, ya haces que el lector mire hacia la derecha y lea el texto, pues son cosillas que eso al fin y al cabo lo acabas usando en el trabajo del día a día. Que si metes una fotografía y casualmente los protagonistas de esa fotografía salen las caras y están mirando hacia la derecha y a la derecha metemos un CTA, pues indirectamente el usuario sin querer va a... Entonces, ilustración como tal, a mí me gusta mucho la ilustración y me gusta mucho el tema deportivo. No lo he aplicado como directamente, pero sí que herramientas que sé que funcionan en mis ilustraciones personales, al fin y al cabo son herramientas que luego utilizo en mi día a día, porque creo que estamos en Iberus porque esas principales capacidades que tenemos fuera son las que integramos dentro de nuestros trabajos porque tenemos las mismas ganas, la misma pasión que utiliza todo el mundo esta palabra, pero bueno, esas ganas en el trabajo diario. Sí. Sí, bueno, todos tenemos un pequeño ilustrador dentro, ¿no? Me parece, en esta charla. Bueno, porque también es como un poco la herramienta más accesible con la que hemos crecido, ¿no? Ahora directamente lo harán con las tablets, pero claro, en nuestra infancia yo creo todavía estábamos con el lápiz y el papel. El papel. Ahora no, sí, en el futuro no sé cómo lo enfocarán eso. Bueno, yo me he pasado a lo digital, pero me sigue enamorando el papel, o sea, también. Yo sigo con el papel también, ¿eh? Yo llevo mi libretita y mi boli. Y eso te hace desconectar mucho, la verdad. El papel a mí me desconecta de todo. O sea, en el papel, el control Z, yo todavía no lo encuentro. Así que yo que dibujo peor que vosotras, yo me paso al digital, que tiro para atrás y no hay ningún problema si me he colado en una línea. Sí. Pero eso es lo guay, que no haya control Z, así no puedes borrar. Sí. Claro. Miedo al fracaso. Bueno, podemos responder igual a la última pregunta, ¿no? Creo que es la última que nos dice Pedro, porque la de Óscar más o menos hemos dicho qué limitaciones tenemos, que son los retos grandes. ¿Cómo enfocáis las diferencias entre el product design y el design editorial o productos como packaging? Yo, por ejemplo, en mi caso he trabajado en los dos mundos y sí que hay que decir que son dos mundos muy diferentes, ¿vale? Porque parece que vienen como de la misma rama, pero realmente pienso que el mundo editorial y el mundo de product design tienen como unas técnicas diferentes, luego también pues sistemas de color diferentes, al final pues bueno, tienes que saber un poquito, son dos estudios un poquito que están relacionados, pero que van cada uno por una técnica completamente diferente, ¿no? Me parecen dos mundos bastante complementarios entre sí, pero a la vez dispares. Yo, por ejemplo, viniendo de la carrera de diseño de producto, coincido totalmente con Olaya, son dos mundos que no tienen nada que ver, sí que, bueno, comparten la palabra diseño, pero ya está. Pero ya partiendo de la base de que la idea o cómo es tu proceso de creación de un diseño de producto y un diseño editorial es completamente diferente. O sea, el proceso que se hace de brainstorming y tal para crear un producto, un diseño de producto y un diseño editorial no tienen nada que ver. O sea, que yo coincido con Olaya que son dos mundos completamente diferentes, que sí que puedes utilizar la creatividad, evidentemente, para los dos mundos y tus capacidades, pero el proceso creativo va a ser, totalmente diferente en los dos. Sí, al final controlas lo que te dedicas tus 8 horas. Es muy complicado, sobre todo, por ejemplo, yo que he tenido un acercamiento en packaging, hay un nivel de detalles, de normativas, es muy complicado. Si no estás con eso todos los días, puedes tener un acercamiento y tal, pero es que son mundos muy grandes.
para abordar. Y luego también lo que se imprime está impreso, quiero decir. Ahí hay mucha diferencia, porque cuando estás en el mundo packaging, como ha dicho Laura, pues al final no puedes tener ni el milímetro de error, porque si sale una tirada de Todas 10.000... estas, las 400 cajas estas que has hecho, que no les has puesto Sí, la pestaña para abrir, ¿cómo las abrimos? A ver. claro, a ver, Sí, ahí sí. ya tenemos inversión física que ya no hay vuelta atrás. Y creo que es la mayor diferencia, ¿no? Que muchas veces imprimes ya no hay vuelta atrás. O sea que se puede liar mucho. Que luego en el diseño también, web también la puedes liar mucho, pero creo que la solución es más sencilla, entre comillas, que... Tiene más cintura. El mundo Sí. digital tiene más cintura. Sí, sí, sí. Yo creo que son un poco los pilares igual sí que se pueden mantener quizás dentro de todas las ramas, ¿no? Pues sí que tenemos que saber exactamente qué estamos haciendo en cada una de esos campos, ¿no? Si somos diseñadores de producto o si somos diseñadores de editorial, tener ese conocimiento, la creatividad que siempre se puede aplicar, como hemos dicho, y la experiencia en cada campo que al final también nos va a aportar. Esos puntos sí que pueden ser comunes, pero luego cada proceso o cada proyecto hay que afrontarlo de manera diferente y entender muy bien todos los condicionantes que pueden surgir. Eso es. Sí que hay una base que comparte todos los diseños. Y nada, pues creo que ya podemos ir cerrando esta charla. Y bueno, sobre todo agradeceros, no sé si queréis decir algo más vosotros, agradeceros a todos esta colaboración. Hemos estado muy a gusto aquí compartiendo este rato con vosotros y muchísimas gracias. Sobre Y todo. ojalá salgan más y el año que viene nos vemos también, el próximo 27 de abril. Y un placer por mi parte también poder aportar o poder comunicaros un poquito nuestra experiencia y nuestra visión. Y nada. Sí, cualquier cosa que necesitéis podéis encontrarnos en LinkedIn y estaremos encantados de responder a vuestras dudas y ayudaros con lo que necesitéis. Eso es. Okay. Bueno, muchas Mil gracias. 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 Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.